Ahora vamos a dar inicio al bloque técnico. En el bloque técnico van a disertar Laura Pavic, que es técnica en hemoterapia, que estuvo a cargo del Laboratorio de Inmunohematología del Hospital Posadas y actualmente trabaja en la unidad de trasplante del Hospital Alemán. Y también vamos a escuchar a Néstor Sani, que es el responsable del Laboratorio de Inmunohematología y Biología Molecular del Hospital Posadas. Bueno, vamos a dar inicio a la charla de Carla. Laura. Bueno, les agradecía principalmente por estar conectados en esta jornada, que básicamente es a modo de festejo del Día del Donante Voluntario de Sangre, y qué más que festejarlo capacitándonos en lo que a nosotros nos compete. Bueno, mi charla es sobre el control inmunohematológico de la gestante, algo que es muy importante para las pacientes embarazadas, y que cuando las pacientes tienen anticuerpos irregulares, somos, digamos, nos intervenimos bastantes en este control y en este tratamiento. Podemos pasar de diapositiva. Básicamente la enfermedad hemolítica del recién nacido, como para darle, digamos, un encuadro, es una mamá, una embarazada, ¿sí?, con la ausencia de algún antígeno, quien porta un bebé que sí presenta este antígeno, que ella no lo tiene, que por supuesto es heredado del padre. Esta mamá, al no tener este antígeno, crea anticuerpos, y subsiguiente hay un pasaje transplacentario de anticuerpos desde la mamá hacia el bebé. Esto va a terminar, digamos, va a desarrollar una enfermedad hemolítica fetal-neonatal o del recién nacido o perinatal, y va a desencadenar entonces en la eritroblastosis fetal una anemia severa. Esta anemia severa va a terminar en un hidrox fetal o un kernicterus, o kernicterus. Podemos pasar de diapositiva. Básicamente esa, digamos, es la patogenia, digamos, la enfermedad hemolítica del recién nacido. Y después, bueno, nosotros trabajamos, como técnicos, trabajamos bajo normas técnicas, y la ley que nos encuadra es la Ley Nacional de Sangre 22.990. La que nos dice que si el hospital asiste partos, el servicio de hemoterapia está obligado a realizar los estudios inmunohematológicos en forma universal a toda la población de embarazadas. Podemos pasar. O sea que desde ya una ley nos encuadra y nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Y que es obligatorio este control para las mamás, así de importante es. Esta ley, digamos, se marca y se fija objetivos. Los objetivos de este control son, básicamente, para lo que es la gestante, primero, identificar embarazadas con el riesgo de desarrollar la enfermedad hemolítica perinatal, ¿sí?, identificar a la embarazada que va a ser, digamos, posible portadora de estos anticuerpos, identificar mujeres RHD negativas para la aplicación de la inmunoprofilaxis anti-D. O sea, ¿podemos llegar a prevenir esta sensibilización? Sí, entonces tenemos que poder identificarlas previamente. Otro de los objetivos es disponer rápidamente de sangre compatible para alguna emergencia obstétrica o neonatal. Realizar seguimiento serológico en la búsqueda, digamos, y ante la presencia de anticuerpos irregulares. Después, con lo que son los objetivos con respecto al recién nacido o al puerperio, ¿sí?, básicamente, son identificar fetos que puedan necesitar tratamiento antenatal, identificar la aparición de anticuerpos adicionales, y predecir los recién nacidos que van a requerir tratamiento para una enfermedad hemolítica perinatal. Esto nos habla de que si la mamá viene a último momento a hacerse un control, no vamos a estar preparados, digamos, desde el servicio de hemoterapia para poder, digamos, atenderla de una manera eficaz. Por supuesto que en el momento de una urgencia se actúa, pero indispensable es que esta embarazada venga desde el comienzo del embarazo para poder hacer un seguimiento y un control como corresponde, ¿no? Podemos pasar de diapositiva. Nosotros nos basamos con un protocolo de estudio que es básicamente tomado desde lo que es el SETS, que es la Sociedad Española de Transfusión Sanguínea,
Es un consenso que se generó con el SEGO, que es la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia. Digamos, el consenso es sobre el diagnóstico y prevención de la enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido. Vamos a pasar de diapositiva. Nosotros nos guiamos en este consenso porque es un protocolo del más actualizado y en el que nosotros, digamos, nos basamos para poder estudiar a las embarazadas. Nosotros tenemos acá, ustedes lo están viendo en pantalla, y bueno, del primer trimestre, este es el del SET, digamos, del consenso. En el primer trimestre de la gestación se determina el grupo ABO y RH, junto con un escrutinio de anticuerpos, que es una PCI, y el RH de la embarazada. La PCI se hace en RH negativos y en RH positivos, cualquiera sea el grupo y factor. Después, digamos, lo va separando, digamos, en complejidad, porque se va aumentando la complejidad. En RH D positivo y PCI negativa, se repite un control gestacional en la semana 24 a 34, se sigue con un control habitual y un parto a término. Después, en lo que es cuando las embarazadas son RH negativas y tienen PCI negativa, se repite, aparte del primer control, se repite antes de la semana 28, si es negativo se aplica la gamma globulina y se sigue con un embarazo a término, y si la PCI es positiva se pasa al control, digamos, del protocolo de gestante sensibilizada. Cuando son la mamá RHD negativo con un anticuerpo positivo, o RH negativo o positivo con anticuerpos irregulares positivos, se debe hacer la especificidad del anticuerpo, la titulación, el significado clínico y los estudios paternos. Ahora yo acá a un costado les puse que luego de la primera consulta obstétrica, que digamos, lo que marca la Sociedad Española, bueno, dice que dentro del primer trimestre de la gestación es cuando se deben hacer los estudios. Para nosotros este momento es luego de la primera consulta obstétrica, o sea, la embarazada sale del consultorio de obstetricia y va automáticamente a hemoterapia para poder empezar con el control lo antes posible. Aparte de hacer el RHD, el ABO y la PCI, también realizamos el antígeno, C grande, C chico, grande, chico, y el KEL. Después, nosotros automáticamente con el primer control de la mamá, si es posible, y si no se hace en el segundo control, se estudia al padre, siendo que, digamos, en el protocolo del SET se hace directamente cuando la mamá tiene anticuerpos positivos. Bueno, se hace el estudio inmunohematológico al padre y se realiza una compatibilidad matrimonial. La compatibilidad matrimonial se da con glóbulos rojos paternos, ¿sí?, que contiene los antígenos, y suero materno, suero de la mamá, que es la que va a tener los anticuerpos. ¿Para qué hacemos esta compatibilidad? Para buscar anticuerpos maternos dirigidos hacia antígenos paternos que pueda heredar al bebé y así poder sensibilizarse a la madre y afectar al feto. Podemos pasar de diapositiva. Bueno, este es digamos, lo que es el protocolo de la gestante ya sensibilizada, en donde comienza identificando el anticuerpo materno, titula el anticuerpo y hacemos el fenotipo del padre. Nosotros acá en Argentina accedemos a lo que es el fenotipo paterno. Hay lugares que sí hacen lo que es el genotipo RHD fetal, de paterno, como sé que Rosario lo hace. Hay un estudio también en Córdoba, pero nadie lo hace de manera, digamos, diagnóstica de rutina en un laboratorio de inmunohematología. Entonces, por eso nosotros lo que podemos llegar a hacer es, en este momento, hacer el grupo sanguíneo paterno y así obtener más datos para poder evaluar la enfermedad hemolítica, si lo hubiese. Bueno, entonces ahí va dirigiendo el estudio si hay ausencia o no, digamos, de incompatibilidad materno-fetal. Si hay incompatibilidad materno-fetal,
depende qué anticuerpo es, va a dividir, digamos, el estudio en dos, cuando hay anticuerpos irregulares de un título alto y cuando no, y ahí va a dividir y va a dirigir el estudio y el tratamiento a más leve o más moderado, depende de cómo sea el estado crítico. Bueno, al costado yo les fui aclarando, identificación de títulos de anticuerpo, hallado es cada 30 días hasta llegar al título crítico. Acá ya no hacemos un control inicial y un control a las semanas 24, sino que lo que hacemos es directamente hacerlo cada 30 días para poder ver la curva de este anticuerpo y poder ver si está subiendo como para pasar al alto riesgo o si se mantiene. Cuando llegamos a un título crítico, se hace cada 15 días y ya lo tenemos en alerta, digamos, y pasamos a lo que es riesgo, embarazadas de alto riesgo. Después, bueno, obstetricia de hemoterapia. Entre obstetricia y hemoterapia se establece el tratamiento que va a tener esta embarazada si tuviera anticuerpos de un título alto. El título crítico para nosotros es del anti-QEL, es entre el 8 y 16, y para anti-D y el resto de los anticuerpos significativos es 128. Vamos a pasar de diapositiva. Bueno, ahí les mostraba, digamos, le hacía la lupa en que el tratamiento para la embarazada sensibilizada se inicia en la semana 14 de gestación. Y que las transfusiones uterinas, intrauterinas, a partir de las semanas 18 a 20 de gestación. ¿Por qué les hacía, digamos, hincapié en esto? Porque dijimos que el primer control obstétrico es luego de la primer consulta obstétrica. Esa es la importancia. Si tenemos que iniciar un tratamiento para una embarazada que está sensibilizada, tenemos que iniciarlo dentro de la semana 14 y una transfusión intraútero a partir de la semana 18. Es por esto que digamos, lo más antes posible que podamos empezar el tratamiento, el control de la gestante, el control inmunohematológico, mejor por si tenemos un caso, digamos, en donde tengamos que actuar de manera rápida. Pasamos de diapositiva. Bueno, dentro del control inmunohematológico, como digamos dentro de otras poblaciones de pacientes en inmuno, vamos a hacerle lo que es el grupo ABO por directa y por inversa a la mamá. En el RH vamos a usar un reactivo que no detecte la variante de 6, que no lo detecte. Vamos a testear también el antígeno KEL, el C grande, el C chica, el L grande y el L chico. Y dato importante es que tenemos que alargar, digamos, trabajar con determinaciones por duplicado. Si yo voy a trabajar de manera manual, voy a trabajar en tubo o en tarjetas, pero de manera manual, es importante tener una muestra doble por duplicado para poder evitar errores y que uno, digamos, confirme el otro para poder informarle a la madre que es negativa y a la positiva positiva. Si se hace una técnica automatizada, como por ejemplo el ERITRA o el DIANA Processor, que es semiautomático, se puede utilizar una sola muestra. Y si tiene transferencia electrónica de resultados, también. Los resultados RH dudosos, RHD dudosos, los vamos a tomar como negativo provisional, y si no tenemos los medios para determinar si es positivo realmente o negativo, o qué anti-D es, que digamos que parcial o si es débil, si no tenemos los medios vamos a derivarlo a un laboratorio de referencia, pero mientras tanto le vamos a decir a la embarazada que es RHD negativa. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos que esa embarazada va a alguna otra institución, o si la embarazada viene directamente al parto, ella tiene que recibir el ROGAN pese a que nosotros no tengamos certeza, digamos, del fenotipo RHD. Si la embarazada era negativa y nosotros no lo pudimos dilucidar con nuestras técnicas de laboratorio y no le dijimos, no la informamos, ella se pasó un embarazo sin aplicarse el ROGAN y pudimos sensibilizarla y no lo pudimos evitar. Bueno, entonces, como, digamos, terminando, informar a la gestante que es RH negativa y emitir un carnet para completar sus controles. Por lo general, las embarazadas RH negativas se hacen controles periódicamente, seamos una vez por mes. Nosotros tenemos
digamos, el protocolo de citarlas una vez por mes para ver si creó o no anticuerpo, más allá de que sabemos de que este anticuerpo creado recientemente no va a causar enfermedad hemolítica, pero para hacer un seguimiento y que ella, y no perderla en el proceso desde que estamos estudiándola y que encontramos que es negativa hasta el parto. Podemos pasar de diapositiva. Bueno, uno de los, digamos, de los estudios como lo vamos a continuar son los anticuerpos irregulares, ¿sí? La PCI. En este caso, deben estar en el panel detector, ¿sí? Los antígenos C grande, S chico, D grande, E grande, E chico, que el chelano, DAFI-A, DAFI-B, Yonkid-A, Yonkid-B, S grande, S chico, M, N y Lewis A. Estos deben estar sí o sí en el panel que le vamos a alargar a la embarazada para la PCI. PCI, detector o identificación. El DAFI-A, el DAFI-B, el KID-A, el KID-B, el S grande y el S chico tienen que estar en forma homocigota. Para un embarazo de primera gesta se puede utilizar un panel de 2 viales, para embarazada multigesta preferentemente de 4 viales. Esto de las 4 viales va, digamos, de la mano de la forma homocigota de las células. Si yo tengo 4 células para trabajar, tengo, digamos, más variabilidad celular, entonces tengo más posibilidad de que tenga células homocigotas. Y así poder ver, digamos, identificar los anticuerpos con mayor precisión y especificidad. Bueno, el método que se puede usar, ya sea, bueno, tubo o hemaglutinación de microcolumna de gel. Podemos trabajar con tubo también si no tenemos tarjetas. Y para la identificación, un panel comercial de 11 células. En este caso, en el caso de las embarazadas, no es necesario y prácticamente también es, no sé, digamos, nos confunde más si largamos un panel enzimatizado. Así que en este caso, en el caso de las embarazadas, no es necesario usar panel enzimatizado. Podemos continuar. Bueno, esta, digamos, más allá después de lo que es la PCI, la detección de anticuerpos irregulares, tenemos que, una vez que encontramos y que pudimos decir, darle el nombre al anticuerpo, identificar este anticuerpo para poder darle la valoración del significado clínico. Digamos, la finalidad nuestra, digamos, en un estudio es poder buscar el nombre y el apellido del anticuerpo para poder trabajar, digamos, con él y ver si realmente va a provocar una enfermedad hemolítica y poder, digamos, adecuar el tratamiento de la embarazada, depende del anticuerpo que estamos hablando. Entonces, primero, evaluar si el anticuerpo que está en juego provoca una enfermedad hemolítica feto-neonatal. Los anticuerpos, digamos, básicamente se distinguen o se van diferenciando en si son clínicamente significativos o no, es una de sus grandes características. Entonces, primero evaluamos si provoca o no, según la bibliografía y los casos reportados, si provoca o no enfermedad hemolítica feto-neonatal. Por otro lado, el título, el título crítico, como les dije anteriormente, para el antiquel es de 16 y para el anti-D y los demás es de 128. El antiquel, aparte digamos, de provocar una hemólisis, también trabaja con una aplasia de la serie roja, entonces por eso es más temprano, digamos, más pronto el título que vamos a tener en cuenta. Después otro de los métodos, digamos, que tenemos que hacer, digamos, de lo que vamos a buscar en este anticuerpo es si es IgG o es IgM. Digamos, reactivos como el ditertritol, DTT o 2-mercaptoetanol neutralizan, digamos, los anticuerpos IgM. El objetivo de este estudio es detectar anticuerpos de tipo IgG. Ahí sí, si pasamos de diapositiva, aparecen unos cuadritos. Otra vez, ahí está. El suero, digamos, en este caso en lo que es el tratamiento con reactivos sulfidrilos, el suero de la gestante es tratado con estos reactivos, desnaturalizando las IgM. Las IgM desaparecen, ¿sí? Bajo el tratamiento de este reactivo. Cuando volvemos a alargar una PCI, lo que estamos viendo es la presencia de IgG. Volvemos a tocar, sigue con flechitas. Ahí está. Por otro lado,
Otra de las cosas importantes en el estudio en la PCI, en esta identificación de anticuerpos, es descartar la presencia del anticuerpo de anti-G. ¿Por qué es importante? Porque nos sirve a nosotros para una correcta aplicación de la inmunoprofilaxis anti-D. Si nosotros confundimos un anti-G con un anti-D más un C, que es como se suele ver, no vamos a poder aplicar el ROGAM como corresponde y vamos a colaborar a que la madre pueda sensibilizarse. Volvemos a tocar. Este estudio, digamos, poder descartar la presencia del anti-G, se hace básicamente con el método de absorción-elusión. El anti-G no los puedo separar en un panel, digamos, a través de este método. Nosotros los vamos a poner, vamos a realizar un panel y en el panel vamos a ver que el anti-G se comporta como un anti-D más un anti-C. Cuando yo hago este tratamiento de absorción y elusión, a través del panel, voy a poder ver por un lado el anti-C y por otro lado el anti-D, si eran dos anticuerpos diferentes. Si se trata de un G, así yo haga una absorción y una elusión, los voy a seguir viendo juntos, no los voy a poder despegar, y esto me va a hablar de que hay presente un anti-G. En este caso, yo a la madre sí le tengo que aplicar el ROGAM, digamos la inmunoprofilaxis anti-D. Podemos pasar de diapositiva. Bueno, los anticuerpos que se asocian con una enfermedad hemolítica del recién nacido severa son el anti-QEL, el anti-C chica y el anti-D. Hay una foto de una bebé con hidrofetal, que es una de las muestras, digamos, de la aparición más severa de la enfermedad. Y después, asociación infrecuente, ¿sí?, a enfermedad hemolítica fetal recién nacido severa, son C grande, chico, CE, G, GIDA, la FIA, S grande, C chico, anti-CW, JSA, KPA, Diego A, WRA, MIA, anti-HRO, anti-Chelano, KPB, JSB, U, Colton A, Diego B, WRB. Estos se asocian, es infrecuentemente que estén asociados a enfermedad hemolítica recién nacido severa. Podemos pasar de diapositiva. Los que se asocian a una enfermedad hemolítica moderada, ¿sí?, en donde acá vemos la fotito de un bebé en fototerapia, en donde, digamos, va a ser manejable la enfermedad hemolítica del recién nacido, son un anti-DAFIA, un KIT-B, el M, el Dromboc A, anti-SC2, anti-DAFI3, JONKIT3, G2, G3, G4, GIA, HI, JOA, BEL, LAN y JR. Y los que no se asocian a enfermedad hemolítica del recién nacido, directamente no están asociados, por lo cual no vamos a tenerlos en cuenta en un control inmunohematológico de la gestante, son el P1, el Lewis, el Lutheran. Bueno, ya que esta expresión en los antígenos está muy debilitada en los hematíes fetales. Podemos pasar de diapositiva. Bueno, la titulación es otra de las bases del control de la gestante. Cuando tenemos la PCI positiva, identificamos el anticuerpo, vimos si es o no clínicamente significativo, vamos a hacer la titulación para poder cuantificar qué cantidad de anticuerpos tiene la embarazada. Titulamos el anticuerpo, es una técnica muy sencilla, al alcance de cualquier laboratorio, es una técnica semi-cuantitativa. Para garantizar los resultados se exige un mismo laboratorio, mismo personal experimentado y misma tecnología. Esto es importante porque a veces en un laboratorio muchas personas se hacen cargo del sector, digamos, un técnico se encarga de lo que es la largada de la rutina de la embarazada de ese día. Yo lo hice vengo y lo hago, lo realizo, mi mano, digamos, yo tengo una mano, tengo una forma de trabajar, va a venir mi compañero a las 15 días, va a alargarlo de vuelta, tiene su manera de trabajar, si bien hay todo un protocolo, cada uno tiene, digamos, sus manos, es distinto.
Entonces, esto es muy importante que la persona que realiza la titulación, para que esto sea, digamos, seguido y que sea, digamos, certero, hay que largarlo, digamos. Siempre la misma persona, y si no es posible, tener muestra congelada. Congelar muestra para testear en paralelo con la muestra siguiente. Así yo voy a poder ver, primero, digamos, el salto de título, ¿sí? Si salta mucho el título de una dilución a otra, de una titulación a otra, y primero poder comprobar que mis dos titulaciones, la anterior y la mía, hechas por la misma persona, den, digamos, parecidas. Después es importante utilizar hematías heterocigotos, excepto para la titulación del anti-D. Para el anti-D vamos a usar células R2-R2 que tienen una expresión del antígeno más constante. También se pueden usar células paternas para las demás células, digamos, ¿no? Para el RHD, porque va a ser una célula heterocigota y va a ser más parecida a la que tenga el feto. Podemos pasar de diapositiva. Bueno, con todos estos datos que nosotros obtuvimos con el control de la gestante, con sus antecedentes, que son muy importantes a la hora de plantear un problema, digamos, de plantear un estudio, antecedentes transfusionales, antecedentes obstétricos, saber si sus antecedentes obstétricos, digamos, si alguna paciente tuvo alguna enfermedad, un hijo con enfermedad hemolítica del recién nacido, si recibió transfusiones, si los padres, digamos, de las gestas anteriores son el mismo que la gesta actual. Eso junto con el título, si el título es mayor a 128 o mayor a 16 en el caso de Antiquel. Si aumenta 2 o más diluciones de un control a otro, y si es un anticuerpo con aparición temprana, y si es un anticuerpo que provoca enfermedad hemolítica de recién nacido, porque así lo dice, digamos, la bibliografía y los estudios realizados, es ahí donde derivamos o informamos a alto riesgo la paciente que estamos trabajando. Por lo general, la vía jerárquica, digamos, uno le informa a su jefe de servicio, el jefe de servicio se contactará con la gente de obstetricia, más allá de que uno le entrega a la paciente un estudio, se le avisa a obstetricia para que pueda continuar con el correspondiente estudio, digamos, de la enfermedad hemolítica de feto neonatal. Podemos pasar la diapositiva. Y bueno, tener en cuenta que esto es muy importante en este tratamiento, en este control de la gestante, que sea un trabajo multidisciplinario. Es un contacto continuo entre lo que es el médico obstetra, la gente de hemoterapia, los técnicos en hemoterapia que realizan los controles, el técnico en hemoterapia sea consciente que está trabajando con una mamá que está gestando una vida, digamos, que podríamos estar nosotros, digamos, en ese lugar, que podrían ser nuestros hijos, y que es muy importante trabajar en conjunto, con obstetricia, con ecografía, y para poder darle, digamos, abordar de la mejor manera este control y darle a esta embarazada, digamos, la mejor atención y más pronta que se merece, digamos. Podemos pasar de diapositiva. Y bueno, nada, en el marco de la charla del Día del Donante Voluntario de Sangre, agradecerles a todos por haberme escuchado. Cualquier consulta la hacen en el chat, o bueno, les dejo mi mail de contacto, cualquier duda que tengan. Muchas gracias.